Punto neutro. Buenas tardes, bienvenidos a la hora del té. Esta vez es una hora del té que yo diría mixta, porque en muchas oportunidades o en las anteriores oportunidades ha sido como temáticas muy puntuales con profesionales muy puntuales, pero esta vez hay una mezcla para mí fascinante, que es el mundo del mercadeo y el mundo audiovisual, que la verdad uno no puede vivir sin el otro. Me acompañan profesores brutales en el área, así que los voy a presentar. La profesora Ximena Sánchez, el profesor Iván Niño y la profe Paoli Enríquez. Bienvenidos a esta hora del té mixta, a este mix de hora del té. Gracias. Gracias. Muchas Un gracias por la placer invitación. para mí estar de nuevo aquí. Bueno, a ver, yo creo Es la que... primera vez, yo soy primeriza y me parece Yo también. chévere. Yo Paoli también, yo nos lleva también. ventaja. Bueno, ya, listo. Paoli Sí, nos lleva sí, Así ventaja. que, me un poco de ventaja. Ya está. Chévere, chévere. profe, vamos a tener una discusión, yo estoy segura que sabrosísima, porque si hay algo que está hoy en día como muy posicionado en la mente de todos, es este híbrido fascinante entre el mundo audiovisual y el mundo del mercadeo. ¿Quién me quiere dar su visión de cómo hoy nos vemos juntos en este mix? No sé, okay, El que yo voy a quiera hablar por comenzar. ahora de mi experiencia. Ok, profe Paoli. Casualmente, ¿me escuchan? Sí, prueba de sonido. Te escuchamos. O sea, maravillas de la vida. He podido trabajar empecé trabajando mi experiencia laboral. Primero empezó con lo que es el marketing. Estuve trabajando en una agencia de publicidad. No importa qué, porque al final todas son igualitas, así que no importa. Luego estuve trabajando en audiovisuales y actualmente estoy trabajando en lo que es desarrollo de software y lo que es computación. Y es, o sea, súper interesante porque me ha tocado ver esta evolución o el asunto del streaming desde la parte del mercadeo, la parte del audiovisual y también la parte de atrás, cómo se hace. Claro. Y me parece súper, o sea, súper interesante, sobre todo porque en esta área uno, como que en tu carrera aprendiste muchas herramientas y cuando vas a audiovisuales o marketing o periodismo, las pones en práctica, pero en este caso me ha tocado aprender cosas totalmente desde cero, lenguajes totalmente desde cero, o sea, uno llega a este mundo de la computación y te parece súper interesante. Más allá, o sea, sé que el tema es del streaming y, por ejemplo, esta conversación y este tópico nació de nosotros hablando en alguna oportunidad de una serie que estaba en una plataforma streaming y empezamos a hablar cómo el contenido ahorita se ha adaptado a lo que es el usuario. El usuario, ¿sabes? Ya no es esta típica persona que está en la casa al mediodía almorzando o está en su casa en la noche, entonces el contenido prime o el contenido importante lo vamos a pasar a estos horarios, sino que es más bien la globalización ha logrado que el usuario decida cuándo es que va a tener este contenido, cuándo lo quiere consumir. Y estábamos hablando de que este era el futuro. No sé si ustedes tienen, o sea, alguna visión, no me quiero tampoco pegar, porque me encadeno. Yo me encadeno. No, pero está bien, estoy de acuerdo. Es partir de que... Sigue. Es partir de la televisión on demand en este caso, o de los contenidos on demand, donde la gente decide cuándo, cómo y en qué momento verlo, y además en cuál plataforma. Profe Ximena, ¿cuál es su visión de lo que está pasando hoy? Le dio la chiripiola. ¿Le dio? Ok, entonces el profe Iván, mientras la profe le resuelve el internet. Profe Iván, cuéntame. Mira, el tema, bueno, por supuesto es un tema en el que estoy involucrado a diario, como creo que como todos, desde el punto de vista profesional, porque bueno, trabajo con marketing digital y ese es uno de los componentes importantes. Por el lado académico, bueno, por algo estamos aquí también compartiendo justo esta experiencia y hay cosas interesantes, ¿no? Justamente cuando hablaban, ahorita hay un fenómeno para mí que es súper interesante y es el tema, eso que decían, bueno, cuando quiero, a la hora que quiero, etcétera, etcétera. Ahí pasa una cosa interesantísima, por ejemplo, ¿qué pasa con los youtubers? O con programas que tienen, digamos, ciertos patrones de horarios, unos días a la semana, y tú te das cuenta que si ese programa no se emite ese día, a esa hora,
se generan un montón de comentarios ahí y la gente me cae encima. Para mí eso fue súper interesante descubrirlo porque empiezas a desmitificar que si hay gente dispuesta a ver, como en el formato característico de, digamos, de series de televisión, Tradicional, ver exacto. cosas, sí. O sea, sí, me encanta estar el estreno, ¿no? Llamémoslo de esa manera. Estoy pendiente Ujú. de eso. Lo bueno es la capacidad de repetición, que ya sí es cuando yo quiero, etcétera, etcétera. Y ahorita Paoli dijo una palabra vital para mí, que es que decía que había una adaptación al usuario de los formatos. Y eso creo que es fundamental entenderlo, sobre todo a nivel de marketing, o bueno, o desde mi visión de marketing, mejor dicho, no sobre todo, pero desde la elaboración audiovisual, desde la producción audiovisual, etcétera, etcétera, hasta las plataformas, ahí hay un conjunto que justamente es lo que creo que nos tiene a todos acá, ¿no? Ujú. Ya las plataformas no son solo horizontales como estábamos acostumbrados, ahora hay formatos verticales, tenemos que recordarlo y eso es hasta un trauma. Yo soy fanático de los discos de vinil Ok. y para mí escuchar discos de vinil es así, wow, qué sabroso. Y experiencia totalmente diferente a escuchar MP3, iTunes, etcétera, etcétera, Spotify, lo que sea, que es como el equivalente en el lado auditivo, ¿no? Y se los decía porque justamente esa es una de las cosas que pasa. Después tenemos este aparatito donde la cámara, la pantalla es mucho más pequeña, ya tienen unas resoluciones altísimas, pero igual el consumo es finalmente en una pantalla mucho más pequeña, ¿no? Entonces es interesante cómo eso ha ido calando, creo yo, cómo eso ha devengado en que se calcula que para el 2021 el 80% del contenido en Internet va a ser video. Eso tiene sus pros y sus contras. No solo, Ujú. ojo, y no solo en nuestro contexto problemático, conexión, ni nada de eso, no, no, en general. O sea, el año antes pasado, y yo se lo he demostrado a los alumnos en la clase, hay un estudio donde todo el mundo se quejaba del problema del buffer inicial para ver videos, ¿no? Entonces, si tú tienes Ok. 3 segundos de atención, ahí venía eso. Entonces, sí creo que esa combinación de cosas nos ha provisto a todos como herramienta de comunicación, por supuesto ya bien la conocemos, herramienta de marketing ni hablar. Hay un factor interesantísimo allí. Se dice que aproximadamente el 80% del contenido en video en redes sociales se reproduce sin audio. Imagínense eso, ¿no? Entonces hay un factor ahí que uno dice que, o sea, cuando hablas de estas piezas, ojo, cuando hablamos de piezas pequeñas, etcétera, si hablas de cortos, o de incluso largometrajes, etcétera, etcétera, empieza a haber diferencia. Y para mí el gran dilema acá está, fuera de las plataformas de streaming que ahora tenemos, no sé, la variabilidad es muy grande, o sea, no sé si se pueden mencionar, ustedes me dicen si puedo decir los nombres. Sí, claro. Ok, Sí, sí, Hulu, mira, Netflix, Disney, ya Disney va a venir a Latinoamérica, hasta ahora no estaba todavía Sí, disponible, etcétera. Entonces ahora, de tener Netflix, ahora tengo 80, ¿no? Y HBO claro. están ¿A cuál alone, me y así va. suscribo? Ahora sí, empieza ese actual. rollo, o a cuál voy. Y hay unas que se vuelven como unos estándares, eso es como interesante. Pero Total. lo más interesante de todo es que yo creo que aquí hay dos cosas que se compaginan. Una, que Netflix no nació digital, Netflix viene de VHS. O sea, Ujú. incluso Sí, famoso porque hay unos casos donde los tipos tuvieron que hacer o sea, el servicio postal hizo unas modificaciones en la Para poderlo. entrada para Sí, poder meter las cintas de VHS. O sea, imagínense eso, ¿no? Y así vamos. Entonces también hay un tema tecnológico involucrado, que es en el que por supuesto estamos y nos permite hacer esto que estamos haciendo, una conversación entre personas X distantes, etcétera. Y es, wow. Ahorita, digamos, esta situación de cuarentena nos llevó a esto, un montón de factores que ni siquiera estaban en nuestro mapa, pero bueno, ahí los tenemos, ¿no? Son que me No, 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 perfecto, perfecto. yo me perdí la mitad. Paoli diciendo, ay, yo me pego, yo te pego. Yo me perdí la mitad. Yo me perdí la mitad y no te puedo interrumpir. Porque Bueno, profe Ximena, aprovecha el internet. Es un momento. mira, Adelante. lo poquito que logré comprender de lo que estaba diciendo Iván, estoy 100% de acuerdo. Y yo quería contar una experiencia maravillosa que tuve, que fue que yo creo que yo fui algo así como la tercera corte, sí, creo que fui la tercera corte,
del diplomado de redes sociales, el CIAPUCAP. Y en ese momento Mira, estaban haciendo el streaming en Venezuela de manos de Vero Luis del Viso. Y Vero nos daba clases a nosotros en el diplomado, que para mí ese diplomado fue la tapa del frasco. De hecho, me hizo sentir, bueno, todos los que tenemos más de 35 estamos muertos y no nos habíamos dado cuenta, porque ese era el momento en el que se estaba comenzando toda la parte de marketing formalmente en redes sociales. Y Vero, yo me gané, porque era por sorteo, de los 4 alumnos que podíamos ir al streaming de Pepsi que ella estaba haciendo con su agencia. Mashup. Mashup. Y fue brutal. O sea, cuando les digo brutal, brutal. Pero, qué interesante, o sea, ella tenía una cantidad de factores en contra que eran súper fuertes. Y ahorita lo veo en perspectiva, en retrospectiva, perdón, y veo cómo no eran nada con respecto a lo que estamos pasando hoy, ¿verdad? Sí, señor. Sin embargo, era un éxito para un streaming de Pepsi tener 80 personas en línea conectadas. Ujú. Y Ujú. ahora, ok, ¿cómo se puede medir el éxito de marketing a nivel de streaming, a nivel de gente conectada? ¿No? Porque Depende efectivamente, de tus seguidores. claro, pero si haces un balance entre seguidores y conectados, puedes hacer la comparación, la comparativa de si esos seguidores de verdad están conectados o los que están conectados no son tus seguidores. ¿Cuántos de tus seguidores están conectados? Claro. Ujú. pasa mucho. Población flotante, o sea, eso es un temazo y eso todavía nos falta para sacar Total. la data y para poder determinar efectivamente. Ahora, yo lo que sí creo es que nunca jamás en la historia el marketing ha estado disociado de lo audiovisual, pero nunca jamás en la historia había estado tan fuerte Tan. el video, Ujú. tan fuerte el video como importante en todo lo que tiene que ver con marketing. Y Tal yo cual. creo que es un cambio, pero fabuloso, que además nos tiene que hacer sentir a aquellos que hacemos marketing, ya va, un momentico, voy a hacer un video, sí, y no importa si el video cuando lo lancé no fue visto por 500.000 personas en un minuto, porque probablemente si yo lo mantengo allí y tiene un contenido que realmente es de valor, esas 500.000 personas llegan en 3 horas, en 3 meses. ¿Y Ujú. cuántas de esas 500.000 se me monetizan o se me convierten en seguidores realmente de aquel mensaje que yo quiero estar dando? Porque Ujú. otro temazo es que video es publicidad, pero video es muchísimo más que publicidad. Por Entonces, supuesto. el streaming tiene que ser mucho más que publicidad y todo lo que es más que publicidad es marketing. Claro. Sí, fíjate, Creo yo. No, yo mira, estoy de acuerdo. Sí, profe, diga. perdón, ahí dijiste una cosa súper interesante y es clave. El ciclo de vida por poner un ejemplo, en YouTube es Ajá, impresionante. impresionante. Yo he trabajado con marcas que tienen, por hablarles de que ustedes saben que durante un buen periodo de tiempo YouTube fue un gran depositorio de comerciales, ¿no? Sí. Entonces y yo tuve la oportunidad de trabajar con Martín Polar particularmente y era impresionante. O sea, en el 2008 todavía el video más visto era el comercial de 1990, tal cosa. Era brutal. Cosas así. O sea, y tú decías, ya va, mira la cantidad de veces que se reproduce contra incluso videos más nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, y particularmente con el tema live, streaming live, también nos ocurre. Sí. Hay una cantidad de gente conectada en el momento, chévere, bajan, descienden, hacen una serie de factores, pero es el crecimiento exponencial de reproducciones a lo largo del periodo posterior es impresionante también. Entonces, sí, Sí. si tú haces un live, como lo llaman popularmente evergreen, es decir, que no sea caduco al terminar, que es distinto, ¿no? Uh-huh. Claro. Esto que estamos hablando va a seguir siendo un tema de discusión, ya lo ha sido, va a continuar siendo y no carece de sentido futuro. Sí, Y así mismo va pasando, y eso es lo interesante, además queda como documento, ¿no? claro, claro. Y por el otro lado, cosas que hemos hecho, Ximena, hablando de marketing, ¿no? Particularmente cuando en experiencias de streaming, cosas que puedes hacer es registrarte para el streaming. También vaya a ser free, ¿ok?
si tú haces preregistros, empiezas a poder segmentar, por ejemplo, mira, si son parte de mi comunidad, no son parte de mi comunidad, llega gente, si se involucran o no. Y doy un consejo, eso tiene sus pros y sus contras. Exacto. Hay gente que viene y dice, bueno, chévere, me tengo que registrar para esto, tengo que seguir a esta persona para esta cuenta, etcétera, etcétera. Y si no logras engancharlos, después se te van. Entonces hay que tener cuidado con esa pequeña ambición de tenerlos en alguna parte, Pero base yo de sí estoy de datos. acuerdo con lo que dice la profe Ximena, que todavía no es tan sencillo el tema de la medición, porque hay muchos factores. O sea, el tema del engagement, por ejemplo, yo creo que todavía hay mucho de cuantitativo y cualitativo, o sea, la pelea entre esas dos cosas, porque, a ver, tú no tienes idea todavía del alcance de tu contenido, que es lo que yo trataba o lo que traté durante este semestre de enseñarles a mis estudiantes. Porque Instagram deja de ser una red social para convertirse en una plataforma comunicacional. Te da la opción de estar en vivo, te da la opción de guardar videos de 1 hora, estamos hablando de piezas audiovisuales donde normalmente en la televisión tradicional tienen 50 minutos de duración, 22 minutos de duración, es decir, deja de ser una red social y se convierte en una plataforma que te dice te lo doy todo. Puedes guindarlo, puedes compartir, puedes interactuar y además te doy las estadísticas. Porque Ojo, obviamente... y Facebook ¿Cómo? igual. Y Facebook Igual, en igual. Venezuela no es tan famoso, Mira, pero en Paoli quiere Facebook, hablar. A mí o sea, me encanta que estemos llegando a este tema del asunto de, a lo mejor nos estamos desviando un poco, pero se lo juro que no nos estamos desviando un poco. No, es parte del streaming. No, para El nada. asunto, yo no sé si ustedes llegaron a ver este documental que está en Netflix, por cierto, que se llama The Great Hack, que cuenta más o menos la historia de lo que pasó en Facebook con lo de las datas, no sé qué, como analítica. Voy a spoilear un poquito, igual lo recomiendo, o sea, todo comunicador social tiene que ver ese documental. Y hablaban un poco ¿cómo se llama? ¿Cómo se de llama? Great Hack, como el De gran truco. hackeo. No, Ah, de hackeo. De hackeo. hackeo, de Ok, hack. ok. Ok. En español Y es es un como en español es nada es secreto. nada de Ok. secreto, sí, esas traducciones en español que son rarísimas, pero el documental trata, y va más o menos con esto del streaming y la información que uno sube a las redes sociales, ok, todas estas plataformas son gratuitas, como dice Yasmín, yo te doy todo para que tú montes tu contenido. Obviamente todas estas plataformas tienen unos costos operativos atrás que son bastante elevados y que el usuario no lo está pagando directamente, sino cómo le está pagando a este usuario. Este usuario lo está pagando con su data. Y obviamente el documental va como de unos temas morales porque hablan de cómo durante la campaña de Trump utilizaron las redes sociales y las plataformas para crear un contenido supuestamente orgánico que llevó o que influenció más o menos los votos y cómo esto, de alguna manera, al ser digital, no tener ninguna legalidad o legalización, ¿cómo le digo? Escapa un poco de las manos de lo penado, pero es como moralmente discutible. Entonces ahorita que ustedes hablan de estas plataformas, que sí, que te lo dan todo para que sea streaming, para que tú subas todo el contenido, para que te suscribas, la manera de medir y casi que los modelos de negocio ahorita están yendo en sí, úsalo como tú quieras, no te registres, hazlo, no lo hagas, pero a mí lo que me importa es la recolección de tus datos. Y esas cosas que nos preocupan de cómo lo mido, si de verdad yo no puedo saberlo, del lado de la plataforma, ellos sí lo saben. Ellos sí lo saben y están haciendo plata con eso. Claro, que pero es nosotros complicado. Sí, es sí. súper, Pero o sea, es complicado porque escapa como lo legal es tan actual, lo tecnológico es tan actual, Y hay no mucho hueco legal, obvio. hay muchos huecos legales en los que tú dices como que, bueno, ¿y cuál es el problema de que yo use Tal esta cual. información de estas personas y se las venda a alguien? Pues es información que yo recopilé sanamente en mi plataforma. Sí, lo mismo pasaba hace, no sé, 20, 30 años cuando los presidentes hacían encuestas para saber qué esperaba la gente
de un gobierno y ellos añadirlos a su discurso. Entonces, ¿qué tan moralmente, qué tan malo está? Entonces, en No, ese para que sentido, se... Acuérdense que en ese caso la discusión no es, o sea, tú cuando abres tu perfil en alguna red social, haces o sea, dices acepto los Los términos y términos. condiciones, Ujú. los famosos que nadie jamás en su vida ha leído, etcétera, etcétera. Exacto. Pero hay eso una es cosa interesante allí. El tema acá está, y fue la última discusión, cuando son medios, los medios tienen responsabilidad de lo que transmiten, ¿ok? Cuando son plataformas, no tienen responsabilidad de lo que transmiten. La responsabilidad la tiene el usuario. Esa es la gran discusión totalmente. a la que está buscando Trump llevar a Facebook, a Twitter, etcétera, etcétera, aunque Twitter ya dio un paso adelante, que Twitter en bolsa está registrado como medio. Entonces, es interesante. Bueno, es que yo creo que eso sería un tema de la hora del té. O sea, la discusión moral detrás de la Big Data es Pero otro iba, tema, sin pero duda. iba, Es ética, o sea, es todo el tema ético, y ahí Exacto. están las dos cosas, la ética en marketing y la ética, Ujú. audiovisual más la ética de la Big Data, o sea, que al final yo creo que es una sola ética, la ética no está dividida en pedacitos Tal cual. ahí, sino que es ética o no es ético. Entonces, eso es un tema muy profundo, porque mira, al final es como la diferencia entre manipulación y persuasión. Ujú. es Así, ¿no? O correcto, sea, es la correcto. diferencia entre manipulación y persuasión es prácticamente Así. imperceptible y para mí está vinculada directamente con tu intención. Si mi intención es eh, convencerte a ti de hacer algo que me conviene a mí a perjuicio tuyo o de alguien más, para mí es manipulación. Es correcto. Totalmente. Pero Y para sobre el mí no. contenido, como comentaba el profesor Iván, me parece súper curioso cómo es que se ha diversificado. Por ejemplo, en estas plataformas como Netflix, yo soy muy fan de los doramas. Yo no, o sea, los doramas son estas series asiáticas, coreanas, japonesas, chinas, tailandesas, Ajá. se llaman Eso, doramas. Uh-huh. Yo siempre he sido muy fan de esto desde hace años y conseguir una novela o una plataforma donde ver este tipo de televisión siempre ha sido complicado para mí. Es casi que tienes que descargar los capítulos en una página totalmente random con 1000 publicidades y virus. Y ahorita te metes en Netflix y te das cuenta que hay un montón. Hay un montón, mira, un ahí montón. diste en un factor clave. Creo que una de las cosas que esto a nivel audiovisual es súper enriquecedora es el Uh-huh. hecho, y lo deben haber visto, tú te metes en Netflix y te consigues de series negras, de detectives, Ujú. de crimen, te consigues un mar, pero de súper profundidad. Y el 80% es de la Europa nórdica, Finlandia, Y ojo, y- depende del IP. De dónde está el IP es la programación de Netflix, porque claro, sí. varía. Eso es otro Claro, es que, detalle. O bueno, por eso sea, yo dije, no nos vamos a meter en el Uno Big no puede ver. Data, pero una de las cosas más interesantes fue la construcción de House of Cards. Cuando se construye House of Cards, se construye literalmente a través de Big Data. Dicen, mira, las personas, el tráiler político, esa es la serie. Ya brutal. tenemos género. El protagonista, la gente, Kevin Space, presidente perfecto. Primera dama perfecta, tal, con pelo corto, tal. O sea, todo se midió con Big Data y generaron ese monstruo que lamentablemente, bueno, terminó con una de las peores temporadas de la historia de todo por los problemas que Como puede sabemos que... ocurrir. Sí, ahí Hay está, un porque chiste, no estamos hay exentos de eso. un Pero chiste qué de cosa Dave más Chappelle marquetero que esa. buenísimo Dime, sobre dime eso. algo más marquetero que eso. Dime si hay algo. Claro, total, o sea, que generaron, y alguien lo dijo, cuando tú hablas de adaptación al usuario, ahí lo tienes. El fee de Netflix, cuando entramos y vemos todo eso, es el mío. Miren, Claro. yo perdí una cuenta de Netflix y casi lloro, porque claro, ahora tuve que volver Huele. como que dice, a construir lo que había visto, lo que me asocia, lo que tal cosa, lo que aquello. Y bueno, aquí no tiene sentido pasar un enlace, pero sí les comento. Bueno, después se puede agregar A la al programa. descripción del video. Claro, Ujú. buenísimo.
que habla, un estudio que habla justamente del machine learning involucrado en en las variaciones de pantallas. Ah, yo quiero eso, yo no lo Es tengo. genial. Por ejemplo, Riverdale. Entonces, Ajá. Riverdale, esa serie, si yo he visto series románticas y películas rosas y tal, el Tienen, gráfico es literal ese. Y Claro, si yo soy de los que ve thrillers oscuros, dark, tal, entonces me aparece otra totalmente modificada. claro, que Y total. eso, Paoli, justamente conecta con lo que se hizo con Cambridge Analytics. Cambridge Analytics, Ojo, cuando tuvo toda esa data, lo que hizo fue que un mismo aviso se lo mandaba wow. a las señoras de 45 con un tipo de letra y tal cosa y tal, y a los chamos de 18, uno con una estética totalmente distinta. Entonces, A mí me lo ahí mandas está. como chamo de 18, por favor. claro, lo único que, por ejemplo, yo con Netflix me siento segura en un contexto en el que estoy pagando porque la plataforma de alguna manera siga ahí. Entonces yo estoy pagando por el servicio, ¿Eh? yo sé que la información que ellos están recolectando de mí, de alguna manera ellos no lo necesitan para operar, que es distinto de Facebook, de Instagram y de otras redes sociales, que no te Mm, cobran por usarlas, sino que tienen que hacer algo claro. para ganar dinero, porque además el desarrollo de esas plataformas es costoso. Y los servicios que nosotros usamos, por ejemplo, y bueno, estamos dejando fuera Google, pero Google es otro que también entra en ese saco. Son servicios muy costosos El más que como grande. no los estás pagando con dinero como Netflix, los tienes que pagar con otras cosas. ¿Y con qué lo pagas? Con tus datos. Entonces en Ojo, Netflix No, pero me siento seguro. pero mira, esa seguridad no es tan, a mí me parece que es un poquito relativo, Paoli, ¿En qué porque Que sentido? pagues no lo garantiza, creo yo. exacto. Igualito van a usar tu data para ellos. Es más, Exactamente. cuidado, y es peor, porque exacto, Facebook se la vende a Estás otros, pagando por pero dártela, el exactamente. Netflix es de ellos, así pero además, agarrado. o sea, Sí, tú les estás pagando para que ellos sepan todo lo que a ti te gusta, para que ellos te sigan vendiendo lo que a ti te gusta. Sí, claro. está bien. A mí no, yo de verdad no Un tengo ningún modelo. problema con eso. Pero por Claro, lo Pero menos sé que Pregunta, fíjate que, a ver, para que no Facebook, nos sigamos yendo a la Big Data. Mi pregunta es, desde el punto de vista de marketing, vamos a pensar que somos los que estamos detrás de esta organización de contenido, no del sistema, porque ya algoritmo y programación es otra historia. Pero desde el punto de vista de marketing, ¿cómo funcionan este tipo de plataformas? O sea, ¿cómo podemos entender el funcionamiento de este crew que trabaja el marketing, por ejemplo, de Netflix? ¿Cómo es? ¿Cómo se ah, funciona? oye, yo creo que son felices. Yo Desde su conozco, percepción, yo, ojo, desde yo, su yo, percepción. yo siempre he tenido un referente súper importante que incluso viene de la televisión de cable tradicional, que ay, no me digas que me perdí otra vez. No, no, no hombre. se No, se pegó el profe Iván. no puede ¿Verdad? ser. Sí, Ay, justo en el momento. regrese, profe, porque me quedé con la intriga. Yo también, está, profe, aquí ahí estoy. está, se Profe, movió. otra vez. Ok. Sí, ahora, repítalo de nuevo. Ah, aquí me dice que estoy conexión inestable, ya va. Ya, Deje- ya, No, ya volvió, ya volvió. Ok. inestable, es que ya fue inestable, ya volvió. Fíjense en algo, Ajá, hay un referente inmediato a cómo Netflix se comunica y es TNT Latinoamérica, hablando nuestro ok, idioma. Si ustedes ven esas dos cuentas, son dos cuentas que, por ejemplo, siempre introdujeron el factor humor con una línea. La de TNT siempre fue, pasan las películas, pasan pasa el TNT. TNT. Netflix ha tenido diversas líneas y muy creativas, pero tienen una grandísima ventaja. Ellos Ujú. no para lo que ellos, ¿cómo se llama? Mercadean, ya existe como pieza de contenido superior, vamos a decirlo así. Ya hay todo un discurso y ellos simplemente se pegan a eso con su línea de comunicación. No es lo que te Ujú. pasa con otras marcas, productos o servicios. Y esa es una grandísima ventaja, creo yo. O sea, Qué ya yo cool, tengo qué cool. esa biblioteca de contenidos inmensa, no es infinita, te la muestran como infinita, tú parece que nunca fueras a terminar de ver, pero Claro. los que sabemos empezamos a descubrir que hay un ciclo, Sí, Claro. sí, sí este, hay, sí hay. y es interesante, bueno, y ahora que se diversificó en distintas plataformas y hablar, creo que lo interesante ahí es eso. Yo trabajé con librerías por mucho tiempo, 15 años en el mundo editorial, etcétera. Y el contenido cultural, dentro del que entra el entretenimiento, etcétera, cultural, etcétera, etcétera,
tiene unos valores muy distintos al comercial, digamos, tradicional, porque por supuesto se apega a las personas en unos valores distintos, ¿no? Y eso creo que es una de las grandes ventajas que tienen estas plataformas. No, con esto no quiero decir que la tengan más fácil, ¿no? Porque la competencia es ardua, la variabilidad es Es dura, muchísimo claro. más grande, pero ya tienen esa ventaja, es decir, de lo que yo voy a comunicar ya está hecho, ya existe, y la forma es lo que es interesante de volver original, ¿no? Que creo que es lo que sí han logrado estas plataformas, y es en donde creo que a Hulu y a Apple TV, etcétera, al propio Disney, todavía yo no los veo que le lleven vida a Netflix en eso. La verdad Yo es creo que que ahí es donde no. Profe Ximena, ¿qué dice usted? No, que yo creo que a todos los que vienen detrás de Netflix les va a pasar como a todos los que vienen detrás de Facebook. O sea, Facebook Ujú. nunca va a dejar de ser la primera porque ya tienes 2 millones, 2.300 millones de personas conectadas y se siguen conectando y al final todas las demás vienen atrás tratando, intentando hasta que ocurra un crack importante y cambie otra vez todo y volvamos a empezar un ciclo de reinvención. Entonces yo Ujú. siento que eso no va a pasar. Y Además que, perdón, profe, ¿qué decía? Ok, además que, por ejemplo, me pasó, lo comentaba en otra sesión de a la hora del té, que por ejemplo cuando pasó el asunto de DirecTV que se fue y al parecer volvió, no sé, volvió Hoy parece, hoy. hoy, justo hoy. hoy, ahí va, yo tengo como 6 horas con el televisor prendido a ver, pero no ha pasado nada. Y en estos momentos como que tuve una falla en Netflix, le estaban haciendo mantenimiento, yo no sé qué pasó, me quitaron todas las series. Esto fue como la peor semana de mi vida. Y empecé a buscar otras plataformas. Y dije como, ok, bueno, Disney Plus todavía no está aquí y tengo personas, amigos que están fuera del país que la han usado y me dicen, sí, al principio es emocionante, pero series así originales tienen muy pocas. La Mandalorian creo que es una de las más Oh. conocidas, pero lo demás son como contenido que ya tú conoces y quieres ver y una vez que lo ves, ya lo viste, entonces te quedas ahí como, ajá, ¿y ahora? En el caso de Bueno, pero otras series, es que hay un público demasiado cautivo con Sí, Disney. O sea, sí, va más yo allá estoy de de acuerdo. eso. Sí. Ellos en cualquier momento van a crear contenido, pero Ok, hay dos. Disney, exacto. O sea, Disney es una marca que está en el corazón de tanta gente que Claro. para ti es necesario tenerla. O sea, no importa si has visto 200 veces la Cenicienta, la puedes volver a ver, que ese es el efecto Disney. Bueno, la profesora Carlota, pues, es testigo. Y además hay un tema de nostalgia también. Porque Total. claro, cuando se abrió a cosas que ya no conseguía fácilmente, porque Star Wars estaba en todos lados y en Netflix, etcétera, de repente empezaste a conseguir fantasía. Yo no sé qué, wow, la dama y el vagabundo, qué sé yo, no voy a hacer una lista, pero te las empezaste a conseguir. Y además, nosotros lo sabemos, a los chamos no le importa ver 50 veces la película. No importa. Eso está hecha para ellos. De repente nosotros sí Exactamente. buscamos la variedad, buscamos estas nuevas opciones de cosas interesantes. Yo, como les decía, yo que soy fanático de ver estas series nórdicas, por eso me aparecen tanto por mi dirección IP y mi perfil, eso es lógico. Pero también hay una cosa interesante. Estas plataformas que están basadas en la experiencia Long Tail de Chris Anderson, es decir, yo tengo las cosas que son el top 10 que todo el mundo ve, y ahorita ahora Netflix te lo pone, las 10 cosas más vistas, las 10 cosas más vistas, y chévere. Pero lo interesante es lo que qué está en la vergüenza. larga cola, ¿verdad? Ujú. Que es en donde tú ya te consigues esas series que jamás ibas a ver. O sea, yo en estos días me tiré Mazinger Z otra vez, de mi niñez, y Claro. yo dije, listo, miren, esto Eso, está, eso es un éxito. ¿cómo que esto está aquí? Caballeros del Zodiaco. Yo puedo Eso, imagen decirte eso. que lo vintage, entre comillas, vintage, siempre genera una conexión Claro, bárbara con la audiencia. O Claro. sea, eso es inevitable. Yo volvería a ver Marco, o sea, no sé, Heidi. Marco, Marco, Heidi, no, claro. Heidi. Yo creo que el Candy, que se traiga Heidi, Me la Candy, siento un imagínate. pegó. poco millennial, Imagínate, me siento un poco millennial porque en fíjense qué esta conversación. interesante, fíjense qué interesante. Yo les aseguro que Candy
sigue teniendo una vigencia impresionante. Absolutamente. O sea, yo voy a Candy por obligación, o sea, o mi hermana, o mis novias, o tal cosa, y uno así como, pero suelta el short, Candy, ya, que ya era insoportable. Tanto, o sea, no podía ser. Pero es eso, sí, uno lo ve, esa sigue siendo la telenovela en esa versión, o sea, yo lo veo vigente. De repente hay otras cosas que uno sí dice, oye, esto hoy en día no, pero es que hasta los robots, porque Tal cual. la ciencia ficción es como ahí inexplicable. La pero es ciencia que ahí ficción el sigue punto teniendo un está, poder. claro, pero es que ahí el punto está, y por eso lo traje a colación, en cómo esto está vinculado con el perfil de tu audiencia. Y ese perfil de tu audiencia es el inicio de tu target. O sea, porque es marketing puro y simple. Solo que la forma de hacer marketing cambió nuestra En manera, forma, más no fondo. la forma de Sí, aproximarnos a eso. Entonces, es inbound. Exactamente. Es inbound. Fíjate que esto es inbound. Inbound. Ellos ponen Ujú. su serie allá y yo voy y la busco. Ellos no salieron a buscarme a mí. claro, ellos no vienen a buscarme a mí. Que sea factible, sí. Ahora, hay una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué quiere decir a profe Pablo? Que ustedes decían como que ellos no fueron a buscarme, sino que yo los fui a buscar a ellos, claro, pero también la masa de población que está en la plataforma, yo digo, oye, yo creo que a esta generación podría gustar de que yo ponga Heidi. Claro. Entonces yo voy a ir a buscar los derechos de Claro, Heidi, porque yo sé que si claro. le pongo Heidi a mi gente, se van a quedar, mira, ahí enganchados viendo Netflix. Sí. Entonces, en ese Obvio. sentido es como, a lo mejor si te buscan un poquito, te tienen que buscar un poquito lo necesario para mantener el interés, por lo menos. Bueno, Claro. pero es que, a ver, yo creo que ahí es donde está una de las mayores coincidencias entre el marketing y la construcción de un mensaje audiovisual. Todo parte de la audiencia. Si yo no entiendo a la audiencia, yo no construyo una pieza comunicacional que funcione. Aplica para Y, ambos Claro. exactamente igual. fíjate que todas estas plataformas tienen un patrón interesante. Si queremos hablar de cosas en común, y yo les diría algo, fíjense que nosotros hablamos de estas plataformas de streaming como de los freemium, premium, etcétera, etcétera. Pero el gran monstruo sigue siendo, a pesar del enorme tamaño que tiene, por supuesto, Netflix, Hulu, etcétera, o sea, todos son unos monstruos multimillonarios, pero YouTube sigue siendo el rey del video. Absolutamente. Y la monetización ya va. Y entonces es Monetización de una YouTube cosa es que una uno dice, brutalidad. pero ¿cómo es esto? Y entonces, por ejemplo, en mi experiencia, una de las cosas súper interesantes es que YouTube, o sea, mi sobrinita, como desde los 4 años, ella aprendió que si se acercaba al computador y había una cosita donde escribía, ella no sabía cómo se escribía YouTube, por supuesto, pero ya sabía, pongo estas 3 letras y ya me aparece YouTube. Y ella se pegaba ahí. Exactamente. Y las abuelas que pueden tener ciertas, oye, la computadora y la cosa, pueden estar seguras que YouTube sí saben dónde está, cómo es. Entonces, es Lo como un certifico. televisor, es como un Sí, televisor. señor. Y con lo que no han podido otras plataformas como Facebook, incluso Instagram TV, que es plataforma de long term, en términos de duración del video, ha sido con el tiempo de retención. Porque Ujú. simplemente la gente ya está, no, YouTube yo lo pongo, a mí me pasa, yo rara vez escucho podcast en las plataformas de audio, los escucho en YouTube. Exacto. O sea, le doy, Yo, aquí no consigo, lo es como que, que lo consigo más fácil. También me pasa, ¿no? Claro. Yo creo que es eso. pero YouTube es una red algo muy, muy amigable, demasiado amigable. Súper friendly. Es friendly. Exactamente. lo Lo que único yo Paola, veo de que YouTube tiene es a que, nivel de por ejemplo, marketing, ay, perdón, no, Pablo, pero yo, no, sigue, no se preocupe, yo voy después de usted. una sola cosita que quería agregar de YouTube como a nivel de marketing, que últimamente el nivel de invasión de es publicidad bárbara. en la mitad Era del eso que iba. una vulgaridad. O sea, es una Se falta de les está respeto. yendo de las manos. Sí, estoy de Sí, acuerdo. Se De les también, hecho, está yendo de las manos. iba a hacer la comparación literal con la televisión. O sea, Ajá, yo, por ejemplo, soy fan de todos estos programas de Shark Tank o Dragon's Dance, que son de emprendimientos, También. que las personas... Pero, o ajá. sea, la gente dice como que, no, yo lloro con esta película, no, yo lloro con Shark Tank. Así, pero Sí, le sí, dieron sí, el sí. dinero, le dieron el dinero para su compañía de café. Ay, lloro. Me encanta. qué Y bueno. típico, 7, 5 minutos de video y a los 2 estoy. ¿Quisieras aprender a hablar inglés? No, no,
Sí, la invasión se les está yendo de las manos. Sí, Y es me que recuerda a acuérdense, la televisión, a cuando estabas viendo la novela y Casimiro estaba a punto de besar a Laura y Pero te comerciales. voy a decir hay una algo, diferencia. es peor, en YouTube es peor, porque Claro, en hay la una telenovela diferencia. está pensado. Exacto. Mire, yo ahorita estoy haciendo un diplomado de neuromarketing y casualmente tengo un planteamiento para el trabajo final de esto que les voy a comentar. Cuando yo estoy viendo mi feed de Instagram, por ejemplo, ¿verdad? Yo me voy desplazando y el contenido que voy descubriendo, lo voy descubriendo, ¿verdad? La redundancia. O sea, yo no sé cuál es el post que viene. Exacto. Cuando yo estoy viendo televisión o estoy viendo cualquiera de estas plataformas, yo sé lo que estoy viendo. Es decir, puse este programa, puse Shark Tank, ¿ok? Cuando viene la pausa publicitaria, yo ya estoy preparado para la pausa publicitaria. Separo esta broma, hay Ujú. gente que se para, se va, los únicos que nunca se paran y que siguen así son los que hacen comerciales, ¿no? Para ver el suyo. Exacto, para ver qué tal. Sí, sí, pero el resto de la gente aprovecha, ya vengo, tal, cualquier cosa. Pero lo interesante de eso es eso, que YouTube y Facebook también empezó a aplicarlo y es insoportable. No terminaron de entender algo. Cuando tú de verdad interrumpes la experiencia del usuario, Te va. oye, hermano, o sea, lo que te estás es buscando un problema, porque la Ujú. gente es esta conversación que acabamos de tener. Yo hice esa encuesta con los muchachos de este semestre y el odio al tipo del inglés es Es bárbaro. radical, es radical. O Entonces yo sea, yo decía, y tengo una pero la ahorita. retención de marca, alguien dijo, no, pero es que siempre te van a recordar. Mira, eso es como el famoso caso de lo importante es que hablen de ti, no importa si mal o bien, que es una Ajá, frase descontextualizada absolutamente. Yo de jamás acuerdo. haría ese curso porque siempre te voy a odiar. Yo quiero que me expliquen ustedes por qué. ¿Por qué pasa este tipo de campaña si sabemos que, bueno, o por lo menos lo estamos viendo como una invasión y rechazo? ¿Por qué sigue, o sea, apuestan a este tipo de campaña? ¿Realmente Yo, causan efecto? Ahí yo viene tengo una Paol. respuesta y es Ajá. ¿Cuál es la este mismo respuesta, punto. Paoli? Y es que YouTube es gratis y No, YouTube es pero una ¿por qué? plataforma chiquita y No, pero me necesita refiero al curso de inglés. O sea, sí, Ah, claro, pero no, YouTube sí, pero yo me refiero a que si tú eres el curso de inglés y sabes que te detestan, ¿por qué sigues empleando esa estrategia? Que En sigue realidad claro, es porque sí porque sigue funciona. es que es la porque misma de Trivago, es la misma de Tiene que Trivago existir, no, en claro. Tiago, es la versión YouTube. repetición. sigue vendiendo, porque sigue vendiendo, olvídate, de alguna Tiene que manera vender, eso se monetiza de alguna manera y como eso se monetiza, sigue haciéndolo. El tema es tal que no, cual, no están observando aquello que hubieran podido monetizar y no monetizaron y toda la mala reputación que tienen. Entonces, claro, lo cuantitativo está prevaleciendo sobre lo cualitativo y ahí estamos en una crisis de marketing muy fuerte, porque no ellos tienen exactamente, solamente filosofía de venta y al tener filosofía de venta solamente, no estás observando todo el daño que te está haciendo a tu imagen y a tu reputación a nivel de tal mercadeo. cual, Eso es lo que tal yo cual. presumo. El Mira, Muy profesor bonito Jesús será. Navas, ajá, están que leyendo está eso, aquí, ¿no? exacto, y es verdad, yo lo Ajá. leí, él comenta en el chat que dicen que esta empresa de inglés es una estafa, exactamente. De hecho, hay un hilo en Twitter de alguien que cuenta la experiencia de la estafa, En sí. efecto, aquí pasa una cosa interesante. El otro día empecé a ver unos testimoniales de YouTube en la misma plataforma, unos testimoniales de YouTube en donde hablan de por qué es una estafa. ¿Y por qué es? A Porque ver, Qué bárbaro. yo no sé si sea una Se lo estafa a nivel, explica. yo no sé si sea una, no sé si sea una estafa a nivel de su modelo de negocios, etcétera, empresas fantasma, no lo sé. No, lo que Yo decían tampoco. era que la promesa era falsa. Pues, o sea, es decir, mira, esto Ah, no sirve claro, para ya me nada. acuerdo del hilo, porque Y parece que empecé a ellos ver. te garantizan que tú aprendes inglés en no Exacto, sé sí, cuánto, y si eso, no, correcto. como que tú firmas que tú estás aceptando que vas a aprender inglés en 3 meses y que en 3 meses hablas inglés. O sea, parece que las cláusulas son Sí, sí, sí. bien raras y dark, Por eso. la verdad. Entonces, los testimoniales que ya andan por ahí Cierto, hablan de eso y es cierto. interesantísimo porque ya los están, incluso ahí, ustedes saben cómo es esto, ahí ya hay gente recopilándolos todos, poniéndolos en un solo bloque, etcétera. Hay una cosa que se nos pasó por alto, que creo que es súper Ujú. importante, y es el tema legal. Streaming, cosas y tal, y resulta que acontece que yo tengo aquí en mi navegador, ¿verdad? Un poderoso descargador de cualquier cosa que exista y me Ok. robo y lo vengo y lo distribuyo y torrents y cosas y tal.
O sea, a nivel de películas, es impresionante. ¿Cuándo fue que terminó Game of Thrones? Hace el año pasado, Años. No, vale, ¿no? El como año 3. pasado. No, como 3 ya, es impresionante. Oh, Sí, vale. ya. No, No, vale, el año pasado. El año pasado. es que ya no tengo Exacto. memoria. Ya para mí este año como cuesta, un año. este año es como un año de perros, pues, vale como 7. Hace un año porque recuerdo que estábamos con el asunto de los apagones. Los Ah, apagones ok. de la... Exactamente, Bueno, exactamente. ustedes saben Uno, que, dos. perdón, Paoli. No, no, dije que 1 o 2 años. Ah, No, ok, uno. ok. El Bueno, año fíjense esto que pasado, 10 pasó. ok. HBO, que no es tonta, que toda la vida ha tenido una de las mejores bibliotecas de contenido a nivel de series originales, a nivel de todas estas cosas, o sea, sin duda es un monstruo en eso. Eso yo creo que siempre hay que reconocérselo. Dicen, vamos a lanzar nuestra plataforma standalone streaming, ¿no? HBO Go. Ujú, Lo que ellos no se esperaban, porque nadie se lo espera, es que la demanda fue tal que se cayeron los servidores. Y la gente exactamente. que había pagado para Wow. ver en estreno aquello por HBO Go se quedó sin eso. O sea, tú te imaginas el Latinoamérica. trauma. ¿Qué generó? ¿Qué se generó? Impresionante. La serie más descargada de la historia, la serie más descargada ilegalmente de la historia. O sea, Wow, yo tengo por ahí un chat, la cosa es así como 119 millones de descargas ilegales. tanto que. 119 millones. O sea, yo decía, ya va, 119 millones. O sea, pero es que no puede ser que tanta gente, pues sí, tanta No, Pero sí es que gente. posible. parece un Sí. reggaetonero, yo. Parece un reggaetonero. Así, 100 107 millones de millones de copias copias obligadas. obligados. Ilegales. Perdón, antes de que la profesora Ximena hable, todos los participantes que están aquí en la sala, si tienen alguna pregunta o algún comentario, déjenlas en el chat que yo los voy leyendo y haciendo las preguntas mientras los profes terminan de conversar. Profe Ximena. Sí, hablando del tema legal, la importancia de la legalidad en Venezuela es peor todavía. ¿Por qué? Porque en Venezuela no tenemos la facilidad de decir me voy a suscribir y voy a pagar en dólares X, Y o Tal Z cual. con mi tarjeta en dólares, o sea, ¿qué porcentaje de Bueno, la súper interesante. Oye, qué bueno eso que acabas de decir, porque tú sabes que yo, aunque conozco, por supuesto, gente que lo tiene ilegalmente, pues no todo el mundo tiene el recurso factible, o sea, la Ujú. tarjeta, la cosa y tal. Pero mucha gente estaría dispuesta a tenerlo. No quieren tener, Claro, oye, pero es que es un fastidio tener esa cuenta Claro, pirata y tal, a mí no me gusta. Es simplemente porque no pueden. Entonces, ahí creo que se demostró que el modelo de negocio sí sí existe. sí funciona, funciona. sí Sí, funciona, sí porque De funciona. se hecho, va, nosotros en Venezuela somos un caso bien particular, porque a nivel tecnológico de Internet somos como no sé, el país antes del inframundo, estamos nosotros, pero Somos el estamos a la penúltimo vanguardia país. siempre. no, yo creo Bueno, que Siempre estamos en estamos a otra la categoría. vanguardia. ya no Sí, tanto. pero sabemos de todo, ¿me explico? O sea, igual Ah, no, estamos eso al día con sí. todo. Yo estoy ahorita en Sabemos que Puerto estamos mal, Rico, en este momento, exacto, y me doy sabemos que estamos cuenta muy mal. que aquí van a otro ritmo. O sea, yo sé cosas que otros es como, ¿en serio eso funciona? Y yo no entiendo, si tú estás en el primer mundo, o sea, estás en Estados Unidos, pues, o sea, debería, no, van a otro ritmo. Entonces me causa mucha, no sé, digno de Bueno, estudio que nosotros, a pesar de todo, vamos a la vanguardia de las cosas que van saliendo. Las plataformas, el streaming, igualito vamos. O sea, con todas las precariedades del mundo, igual nosotros estamos entendiendo todo a la vez, al mismo tiempo. sí, sí, en eso somos unos absorbedores tecnológicos perfectos Increíble. y además adaptamos nuestras circunstancias a eso. Es decir, la conectividad es mala y tal cosa. Bueno, hagamos todas las maniobras necesarias y todo el mundo se sabe trucos y cosas y aquello y lo otro. Fíjense que Literal. hay un caso súper interesante. En Venezuela se empezó a hablar de influencer marketing, por ejemplo, y perdón que me desvíe Ujú. del tema. 3 años antes de que se hablara en España de eso, y eso que hablamos el mismo idioma. Pero yo lo recuerdo clarito, así como Ximena ahorita dijo, coño, recuerdo, Ximena, yo soy hoy en día el coordinador de ese diplomado. Y yo estuve en del CIAP. Y yo estuve en la primera edición. ¿Qué? Sí, sí, yo estuve en la Okay. primera ¿Cuándo edición y fue? también. ¿En qué año fue esa primera edición? O sea, para tener una Um, idea más o menos de qué ¿Qué pasaba en el dice? mundo. Aquí dice. Mira, aquí 2011, tengo 2011, porque yo lo hice en 2011, mira. 2012. Aquí tengo 2011. Yo, casualmente está aquí. yo lo hice en 2012. Yo fui la tercera corte.
Yo fui a la O sea, hace primera. 9 años, casi 10 años. Y estaban Sí, hablando ya de streaming. Sí. sí, claro. Y es No, que, Qué ya bárbaro. Pedro Luis del Viso hacía streaming acá en Venezuela. Que, ¿ven claro, lo que les digo? Nosotros somos en el inframundo, pero estamos a la vanguardia. y De ya nuevo. va. Y ahí pasa una cosa más interesante. Ese momento, si lo queremos ver desde el punto de vista marca, streaming, etcétera, etcétera, era básicamente un formato como los que podemos ver hoy en día en estos formatos que son muy venezolanos en su mayoría. Cuando digo venezolanos me refiero a nuestra conexión entre Venezuela y Miami, que es como sigue siendo una línea así perfecta. Una línea del Este, metro casi. sí, Ajá. sí, casi, o sea, de la línea La 8. línea 1. Sí. Ojalá, vale, eso sería genial. ¿Cómo se llama? El formato de los stand-ups, estos, de los podcasts, de los video podcasts que hay Sí. ahorita. Hay grupos y tú lo ves y ese es un referente súper interesante porque ya en ese momento se hacían bajo un esquema bastante similar. Yo sí creo que el gran culpable de esto es una combinación de tendencias de contenido, etcétera, etcétera, tecnología que ya permite que se transmitan videos hasta de alta calidad. Por supuesto, antes veíamos, o sea, antes YouTube era, perdón, esa era una cosa que iba a decir, si ustedes se dan cuenta, la interfaz de YouTube ha cambiado, no sé, el 1% desde ahorita. Básicamente, un Nada, cuadro negro, o sea, es nada. una modificación mínima. Mínima. Mientras Sí, que lo los que de ha los demás, tú tenido sabes, viven un cambiándote todo aquello, ¿no? Es como súper interesante. Y yo El creo que, profesor, perdón, continúe, no, profe Iván. tranquila. No, yo creo que eso es un valor, porque Ujú, fíjate que hay dos plataformas que tienen, o sea, YouTube es para lo que es, y YouTube nunca se salió de ahí. Y fíjate que ujú. Google, en cambio, intentó hacer Google Plus, yo no sé qué tal, o sea, la red social nunca pudo. Su gran monstruo sigue YouTube. Y lo mismo creo que le pasa a Twitter, Ay, me quedé. es que se mantuvieron como en su lado, ¿no? Y eso El creo que es profesor una ventaja. Osvaldo comenta y dice, en Estados Unidos hay una cantidad de plataformas gratuitas con cortes publicitarios. El tema no es solo los cortes inesperados. Algunas de ellas tienen una diferencia de volumen abismal. Ah, En algunos casos, la publicidad está sonando el triple del volumen al que se oyen los programas, completamente cierto. es correcto. Entonces, a la interrupción en el momento inesperado se le suma el susto por la subida de volumen, de paso. Bueno, y ya va, eso está regulado. Existen normas que regulan eso, no puedes subir, pero pero lo regulan ya hoy en, en plataformas digitales, porque sé que se Exacto. regula en la televisión, pero ¿quién legaliza en plataformas digitales que tú puedas o no puedas hacer Ahí eso? está el No problema. hay nada que lo regule en plataformas digitales. En A televisión sí, eso yo vamos. creo que fue el profesor Osvaldo, creo que fue el que me enseñó esto, bueno, que cuando uno buenísimo. ve televisión, Pero Sí, pero hay obviamente un nivel porque lo mínimo. saben, fíjate qué interesante eso, porque es que lo saben que la gente se desplaza, entonces si tú te desplazas 4 metros, no te vas a escapar de mí, me vas a escuchar. Pero la gran diferencia está en Exactamente. que estas plataformas de streaming nosotros sí las escuchamos, o sea, sí tenemos audio on, en donde no pasa necesariamente en las redes sociales, en donde mucho video, como les decía, los porcentajes son altísimos, por supuesto ha ido disminuyendo con el tiempo, pero los porcentajes son mucho menores. El audio, por lo menos inicialmente, se queda por debajo, ¿no? Y, Aquí y preguntan algo muy importante porque definitivamente es clave para todo tipo de creación, que no solamente es entender la audiencia, sino entender la plataforma, porque cada una se comunica distinto, utiliza diferentes formatos para poder comunicarse. Entonces la pregunta que hacen es, ¿cuáles creen ustedes que son los contenidos ideales para cada tipo de red social? ¿Quién quiere ah, ir? A los del diplomado, por favor, de redes sociales, instruyenos aquí. Que evidentemente uno lo sabe porque lo investiga, porque obviamente es usuario, porque yo creo que si hay algo muy importante es ser usuario de la red. Yo particularmente tengo un canal de YouTube que lo he entendido, que lo he trabajado, he entendido a YouTube como una plataforma y la verdad me impacta demasiado. O sea, creo que lo que más me gusta no es que pase la monetización, que si pasara brutal, es cómo tú vas creciendo en el proceso y cómo tú te posicionas como una propuesta de medio de comunicación. O sea, creo que ese es
es lo más atractivo que yo he visto desde este tipo de plataformas. Pero cuéntanos ustedes, un poco breve, me imagino, porque ya nos va a quedar poco, palabras claves para poder entender estas redes sociales. Mira, en el caso de YouTube, hay un factor clave, incluso hay documentos de YouTube que lo certifican, es junto a Instagram, junto a Pinterest, perdón, son las dos plataformas reinas del do it yourself. Correcto. Hágalo usted mismo, ahí te consigues, o sea, ojo, llegó a ver tutoriales de cómo hacer una bomba de clavos con ollas de Sí. presión. O sea, hay de todo, de todo. Es una cosa impresionante. O sea, tú te puedes buscar lo que tú quieras. Yo acabo de hacer una asesoría, aunque les parezca mentira, con una marca de pinturas de uñas y esmaltes y cosas. Me toca a veces transformarme No, pero también en genial. chica. Sí, sí, eso es súper agradable. Y justamente yo le decía, ya va, ¿cómo que no estás en YouTube? O sea, si tú te volteas a YouTube, te consigues todos los tutoriales, todas las cosas, todo lo necesario. Para hacer uñas, Sí, es súper tutoriales para hacer interesante. uñas, eso es lo que me encanta. Yo busco esto por distracción. Voy A a mí ver también me gente relaja, haciéndose de las hecho. uñas. Me A relaja ver ver, a la gente haciéndose las cosas. Igual que el qué maquillaje. A interesante. mí me Que no relaja escuché verlo. porque se me fue el internet. Ay, sí, Que, Mena, vale. que distrae ver Este, cómo la gente se hace otra las vez. uñas. La distracción que te Bueno, da ver a la gente hacerse sus cosas, en realidad distrae mucho. Por ejemplo, con respecto a esa pregunta, yo solo diría, pero por supuesto, si tú hablas de YouTube, tú dices, el video. No, no es solamente el formato, No, no, es, no. es el qué. El qué. Es un tutorial, es un video musical, es tal cosa, es esto, es lo otro. Por eso es que TikTok obtuvo el éxito que obtuvo, porque, o sea, yo decía, el estudio lo puse en un tweet. El peor error que yo conozco de la historia de las redes sociales fue cuando Twitter decidió apagar Vine, su bromita de Sí, 6 segundos. Ahí sí. había, ahí había Un público cautivo. un universo inmenso que se quedó ¿y ahora qué hacemos? Y vino Snapchat y se lo apropió y ahora después Instagram y así han Ahora ido, ¿no? TikTok. Ujú, ujú. Y ahora Reels. Oh, no, ya llegamos a ese tema. Lo que sí yo, les por tengo que ejemplo, comentar, siento que Facebook ahorita se mantiene a punta de memes. Yo no sé si están de acuerdo Ok. conmigo, pero entro a Facebook a ver memes. Muy raro ver un video largo. De hecho, hay un youtuber que yo sigo que él reacciona a personas haciéndose cosas en el cabello, que también es un vacilón, gente que se decolora el cabello y sale mal, bueno, buenísimo. Y claro, me qué di genial. that Se moment. equivocan, Y se equivocan si haciendo. equivoquen, y es cool porque la persona que está haciendo el review te va enseñando mientras vemos lo que está saliendo mal, lo que debería hacerse bien, y uno va Wow. aprendiendo mientras disfruta el video. Y A además no la hacer persona eso. exacto, te dice, no, mira, esto no se hace así porque pasa esto y esto. Y, o sea, el contenido me lo empezó a recomendar Facebook, porque son cosas que me gustan, obviamente, y me di cuenta que los videos que me mostraba eran videos de 1 minuto. Cuando yo fui a buscar el contenido en el canal de YouTube de la persona, eran videos de 20 minutos. Y dije, oye, aquí hay algo. Por ejemplo, hay una adaptación importante de 1 minuto a La 20 minutos. inmediatez, muy probablemente. La En inmediatez, hay Facebook demasiada pasa, competencia. exacto. En Facebook y en Instagram también pasa, yo lo que quiero ver es contenido rápido. A mí se me tarda un Rapidito. video cargar y lo paso. No me Claro, también importa. depende del país, acuérdate de eso, porque, Ah, por bueno. ejemplo, yo siento que en Estados Unidos Facebook todavía es la red social más fuerte de, por ejemplo, los fanpage de las empresas, de los Okay. diferentes emprendimientos acá, todavía son más Facebook que Instagram. O sea, tú ves que Eso tienen es, 30.000 seguidores en Facebook, pero 3.000 en Instagram. Estoy hablando de Estados Unidos. y no, y en el Wow. resto de los países de Latinoamérica se parece a Estados Unidos. El único país en el que Instagram es más importante que Facebook es Nosotros. Venezuela. Sí, somos nosotros. Entonces, hay una Sí. cosa interesantísima que quería hablar sobre videos en Facebook. Y es que dicen, yo soy una señora de Facebook. Pero pasa que Facebook tiene un tema en el que si tú empresa, tú lanzas un video y ese video tiene más de una cantidad de views específicos, te empieza a pagar. Y Facebook te monetiza el video a ti como empresa que está lanzando el video, que está lanzando noticias. O sea, si tú generas contenido y tu contenido llega un momento en el que empieza a tener más de 3.000 views,
Facebook empieza a pagarte. O sea, te premia. Imagínate, te Sí. premia. Y además, entonces, claro, ¿qué pasa? Bárbaro. Las agencias de noticias digitales en Estados Unidos tienen una competencia bárbara por generar contenidos que generen suficiente view para que eso se les monetice a ellos. Entonces, eso Sí, es todo un trabajo interesante. Increíble. tienes que cumplir unas características Exacto. de horas de visualización al mes, etcétera, etcétera. Cuando pasas esos requisitos, te activan esa monetización. Claro, como Ahorita, YouTube. ahorita Entonces, tienen cuatro modalidades de monetización. O sea, Sí, cuatro. La sí. única que a mí siempre me ha parecido una locura ha sido que a ti te premian para poner los videos en medio de los videos, poner tu comercial. O sea, yo decía, sí. esto a mí no me sirve. Yo no quiero eso. No me premias. Ese premio Yo no lo tampoco creo quiero. que es un premio, es una Sí, desgracia. ¿Sabes qué? A mí ahorita me parece, eso aplica, pareciera que fuera, como, yo no sé qué opinan ustedes de los infomercials, ¿no? O sea, el infomercial Me encanta. es como, es parte del mundo audiovisual. es el monstruo Un monstruo, un monstruo, para mí es un monstruo. un Es un monstruo, monstruo sí lo es. vendido, y que tiene todo lo que tiene que ver en Asesino on TV, está vinculado con una necesidad de compra inmediata y de oferta inmediata y compra ya, Ujú. te doy esto y te doy esto y si en los 3 minutos siguientes llamas, entonces llamas ya y compras. Y tú dices, ¿quién compra eso? Pues un gentío, Demasiada gente. Sí, señor. sin Sí, duda. señor. Ajá. Es que la Pa- secuencia motivadora, desde el punto de vista Me persuasivo, se encanta. cumple perfectamente. O sea, estás a un paso de entregar tus datos de tarjeta de crédito. Esa es la verdad. Mira, hay una cosa interesante que está pasando en Instagram y ahora se replicó en Facebook. Casualmente ayer ya se empezó a activar. Y es cuando tú haces un episodio de Instagram TV que dura más de un minuto, Ujú. tú Ajá, sabes que tú puedes compartir el preview en tu feed. Ajá. Ese sí. preview Un minuto. ya no, ahora es de 15 segundos. Ay, qué desgraciado. El preview es de De 15 segundos. Tanto así que eso hecho, nos obligó a Claro, el guión, modificar contenidos porque, mira, ahora tienes que hacer claro, como un intro. Si no haces el intro, rapidito. sale raspado. Pero ya va. Que ojo, Ahora lo está aplicando Facebook. Ayer, casualmente, empezamos a ver videos que nos dicen, en Facebook es de 25 segundos el preview. Y después de ahí te manda a Facebook Watch. no te lo puedo creer, qué Sí, desgraciado. señor. Perdón, Oye, pero vale. que otra vez a cambiar el guión. curioso que lo comenten, pero no sé si se dieron cuenta, me parecen que son unos bárbaros. No sé si han visto a esta serie en Netflix que se llama Abstract, Ah, sí. que habla Claro, sobre, bueno, cosas de arte, bueno, cosas del arte en general. Hay un capítulo los que se creadores. y hay un capítulo que se llama, que es sobre UX UI. Esto ya es obviamente más guiado a la parte de interfaces de las páginas web, pero entrevistan y el documental es básicamente sobre el que lleva la imagen de Instagram. Y él, bueno, hablando de eso, tú notas que ellos siempre tienen como actualizaciones guardadas, pero hablando de TikTok y estas plataformas, no sé si se dieron cuenta que salió TikTok y ahorita Instagram Reel, tiene como Reel, que es básicamente lo que hacía es TikTok, TikTok, es pero TikTok. ahora tiene Instagram. Es, Y yo es lo decía, mismo que hizo cool, con Snapchat. Cuando Sí, nació, sí. lo mismito que hizo con Snapchat. O son sea, unos duros. O sea, lo Mi tenían ahí problema, en el bolsillo. claro, pero mi problema, ¿sabes qué? Mi gran problema con eso, yo lo reconozco, yo soy un hater de Mark Zuckerberg, o sea, le tengo. Yo también, pero bueno, pero Sí, sí, usamos sus chévere, plataformas. pero el problema es el precedente que crea eso. O sea, resulta que acontece que cuando alguien viene y medio crece, yo no sé si lo sabe, pero la intervención que hubo la semana pasada en el Congreso de nuevo, que estuvo por primera vez a Amazon, tuvo que presentarse, Facebook, como siempre, o sea, ya Facebook debería tener su silla. Ustedes saben que se dice que Mark Zuckerberg de verdad, él aparentemente tiene algún tema psicológico, sabes que él es Creo que como es un robot, Asperger. ¿no? O sea, sí, Asperger, algo de esto. Lo Eso sí. cierto, Creo. yo de verdad creo que sí, o sea, No, jura, puede ser. jura.
Yo Sí, sí. también. Bueno, lo cierto es que, por supuesto, cuando le preguntan por tres cosas, mire, la ley antimonopolio, etcétera, etcétera, qué pasa que otra vez te estás copiando una broma, ¿vale? Y él que, no, yo no sé de qué me están hablando. Los tipos tenían, así, o sea, no sabes de qué te estoy hablando. Mira, Mark, el 25 de abril del 2011 le enviaste a tu departamento financiero una orden ejecutiva que decía que tenían que crear un modelo de adquisición agresiva para absorber competencias peligrosas y tal. Y la cosa fue como una cosa muy, o sea, pero así, le sacaron como 80 cosas. Y eso sencillamente yo digo, es un peligro, porque cada vez que hay una startup que está funcionando muy bien, vienen estos tipos y le dicen, ¿me la vendes o O copio, ya? Y yo tengo la claro. ventaja que tengo Yo estoy posicionado. exacto, mi posicionamiento y chao. Fíjense que eso lo hicieron, y eran los documentos que le sacaron a este tipo. Lo hicieron con WhatsApp, que estaba dejando atrás a Messenger. Lo hicieron con Ok. Snapchat. No pude comprar Snapchat, te copio las historias, y así han ido. Entonces yo decía, Sí, señor. el problema no es que lo puedas hacer, el problema es que lo estás convirtiendo en una práctica. Y eso está mal, porque vas a terminar matando las posibilidades de innovación. Claro, por el De los poder, porque chinos, eres tú y quien son tiene el unos poder. monstruos. Que soy Exacto. monopolio. Ofes, ya nos tenemos que Pasa, ir, pero, Cónchale, perdón, pero profe estuvo Paoli, buenísimo. esto O está sea, brutal, yo lo sé, nos pero amamos a los tres, a todos. merecemos una parte 2. Lo digo claro aquí, que sí. merecemos una parte 2 para adentrarnos en el mundo de las redes sociales, el marketing y el audiovisual. Creo que eso es un temazo que va a Sí. funcionar y que a la gente le va a encantar. Entonces, pero para darle paso pues a los próximos, quiero que ustedes me den una conclusión de este tema tan fascinante que hemos hablado, de esta fusión maravillosa. Y yo creo que voy a pedirles una pregunta medio compleja, pero confío en ustedes, que me definan el futuro en una palabra con respecto a nuestro entorno comunicación. ¿Quién quiere comenzar a despedirse? Una palabra. Una palabra con la que asocien el futuro que nos toca, porque nuestro futuro ha sido rudo, pero yo confío en ustedes en la capacidad de síntesis. Ya, ay, Cristo. Y que me voy a mutear mientras hablo sola para buscar esa palabra. No, pero Mira, pueden ir despidiéndose, mira, pueden ir yo empecé contándome a, sus conclusiones con yo respecto a empecé a la escribir. discusión. Oye, pero es que es una pregunta, Ah, bueno, pero está linda, pues. No importa, está vayan linda, está despidiéndose linda. y después Está cada linda. uno me lanza su palabra al futuro. Ah, Qué buenísimo. Bueno, me Bueno, voy muchísimas despidiendo yo. gracias. No, no, a ti te toca de último. No, muchísimas gracias, de verdad. Oye, estas cosas deberían de ser mucho más frecuentes, sin duda alguna, y qué bueno que la universidad está tomando esta iniciativa. Yo encantadísimo de compartir perspectivas y opiniones al respecto de esto. Además que es como el día a día de uno y de repente uno se consigue con perspectivas distintas o en el mismo sentido y ¿no? Da mucha tela que cortar. Con respecto a la palabra, wow. Bueno, si quieres se van despidiendo los demás mientras yo la pienso. Profe Paoli o profe Ximena, ¿quién se quiere empezar a despedir? Y después damos la ronda de la palabra. No, creo que la profe está súper inspirada pensando. La veo, lo veo en sus ojos. Lo vi. Se me nota, se me nota. Sí, sí, está literalmente como Mark Zuckerberg cuando le hacen su juicio, Pero no me viendo comparé así. con Mark Zuckerberg, ¿verdad? No, chica, pobrecita, Dios la ampare. Ajá, Bueno, obviamente cuéntenme. me siento súper agradecida de invitar y me parece que este espacio es maravilloso. Creo que este tema se, tiene demasiadas aristas, se ha extendido Demasiado. demasiado y me encanta y sobre todo que hemos como, me gusta que rompimos estas formalidades. Habla uno primero, habla el otro. Y estimado profesor, creo No, que no, no, no. eso me encantó en esta ocasión. Sobre el futuro, yo no sé si consiga una palabra que logre como resumirlo y creo que ya vamos como en este camino que creo que es ya no va a llegar a un punto en el que tú tengas que buscar el contenido, sino que el contenido simplemente ya va a llegar a ti. O sea, yo ahorita tengo que más o menos hacer como una búsqueda de lo que quiero ver y hay ciertas, como que todavía no está tan pulido este algoritmo. De hecho, algo que como que me llega a la mente hablando de esto es varios emprendimientos que he visto en estos programas de Shark Tank,
y es que las entrevistas de trabajo ya no van a existir. Como que el futuro es que simplemente tú con tu perfil te metes en una plataforma y esos datos le llegan a a una empresa que puede estar suscrita a esto, y basándose en tu perfil, en lo que te gusta, en tus redes sociales, en todo este asunto, simplemente mira tú, Qué llega la interesante. entrevista. Ya Sí. no hay entrevista, es tú como usuario, ya estás totalmente como conectado a toda una red. O sea, ya no va a ser, o sea, a lo mejor llegamos a una situación tipo Her, totalmente alienados, donde no necesitas la interacción humana, sino que todo llega a ti, ya tú eres una Ujú. persona en el mundo digital. Peligroso. Ujú, Puede ser ujú. peligroso, a lo mejor las palabras peligrosas, alienación, no sé, demasiado denso esta palabra, pero sí, creo que el futuro es cada vez más hacia el usuario, hacia ti, como en esta conexión, cómo te presentas. No sé, puede ir por ahí. Mira, Muy perdón, bien. Te paso la a te paso. propósito de eso, yo no sé si lo saben, pero Facebook dentro de sus mini plataformas ahí internas hizo como una especie de LinkedIn. ¿Así? Sí, Vaya, por supuesto, no levanta, ¿no? O sea, ya va, Aníbal, ya hay un monstruo para eso, no nos molesten, ¿no? ya existe. Sí. Mira, yo diría, yo creo que la palabra que yo pondría y que les tengo como demostrada este año particularmente, y creo que esto va a continuar siendo así, es la adaptabilidad. Creo que particularmente en temas de marketing, el rígido, hiperplanificado, de aquí no me muevo, o sea, que no tiene capacidad de ajuste de velas, que no tiene capacidad de lectura del contexto, etcétera, etcétera, puede ser la empresa más grande del mundo y queda echada por un lado porque otra sí se adaptó y le no va a ganó sobrevivir. esa. Entonces yo creo que así, entre adaptabilidad y flexibilidad serían las palabras, incluso en términos de mensaje, ¿no? Creo que una de las cosas más impactantes en los últimos años ha sido cómo antes las marcas no se tenían que involucrar en temas de posición social o política, etcétera, etcétera, y creo que les quedó demostrado que si tú, o sea, hoy en día la sociedad es capaz de presionar tanto a las propias marcas de que las marcas que no toman posición las ven así como, ah, no vas a tomar posición. Bueno, chao, no te compro más. O sea, no me Cancelar. interesa. Sí. Sí, el cancelet, que es peligrosísimo, ojo, yo creo que la corrección política es muy peligrosa y se va de las manos muy fácilmente y hay un bordecito allí. Pero sí creo que tiene que haber adaptabilidad y flexibilidad para que tú incluso puedas, ah, mira, aquí vienen a cancelarme. Bueno, ¿cómo logro sortear eso? ¿No? Esa sería para mí, creo yo, y como profesionales también nos va a tocar eso. Sí. ¿Dónde está la profe Yasmín? Las jazz, ahí volvió. Ah, ok. Ah, ya sé, no, ya dijo, no, yo me voy de aquí. Ella fue y vino, es que ella fue un momentico y volvió. Esto se enloqueció y no los escuchaba nada. Tuve que salir y volver a entrar porque se quedó, creo que pegado con el Bluetooth. Y perdón, aquí estoy de nuevo. Tranquila. ¿En qué Tranquilo. quedamos? Dios No, ve la mío, me perdí. grabación, ve la grabación. Buena la profe Perdóname, Jimena. profe. Velo en diferido, velo en diferido. Pero la Sí, profe Ximena no ha yo me hablado, ¿verdad? inspiré, yo me inspiré para decir mi Sí, palabra. Te voy a Porque, oír. Profesor, te voy a oír y voy a anotarlo ahí en la descripción porque fue mi culpa, que no pude haber oído bien. mira, yo voy a tomar lo que acaba de decir el profe Iván porque va de la mano con mi palabra. Él habla de adaptabilidad y de flexibilidad pensando en aquello que tienen que hacer las marcas porque tienen que tomar posición y si no tomas posición yo te cancelo. Y yo creo que eso va, mi palabra, no es para nada hacia el futuro, sino que es un futuro anclado en el deber ser del pasado, que es valor. O sea, el valor que hay que tener, y la palabra valor, no nada más desde el punto de vista de los valores o principios de vida, sino también el valor, tener el valor, tener la valentía de hacer las cosas bien, dentro de un mundo que tiene que transformarse en algo vivible, porque si no, nos vamos a desaparecer, period. O De sea, acuerdo. está por desaparecer.
Y no es una tontería, o sea, lo que estamos viviendo en el mundo no es una tontería. Entonces, pensar en el poder, el grandísimo poder que tienen el video y el marketing, tenemos que usarlo para bien. Tal cual. Y si no lo usamos para bien, entonces, bueno, yo no juego más, he hecho territorio y no juego más. O sea, ese Estoy de acuerdo. Buena palabra, Ximena. Es valor. 20 Entonces, puntos. Creo que Vale, ahora 20 yo puntos. quiero. mi palabra realmente Ya, está... ya te iba a decir. Te toca. Claro, yo ya me Yo metí en voy este con él. paquete sabiendo que yo tenía que responder también. Bueno, la verdad es que mi palabra es propósito, porque va mucho de lo que dice la profe Ximena, y siento que es vital entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos. O sea, basta de la improvisación, porque si bien las nuevas plataformas han dado apertura a descubrir talentos sin la necesidad de que un gran Dios te diga, sí, tú sí funcionas, tú sí tienes talento, también ha ocurrido que sale a relucir una parte del ser humano que no deja absolutamente nada. Entonces siento que es vital que el propósito prevalezca y se convierta en la forma que le dé la gana. Twitter, Snapchat, lo que quieras, pero con propósito. Esa es mi posición desde el punto de vista de una constructora de mensaje, porque siento que eso es lo que hacemos constantemente nosotros desde cada uno de nuestros terrenos. Y eso es lo que yo trato de inculcarle a mis alumnos, porque es vital entender por qué estás haciendo lo que haces. O sea, ya basta de lanzarnos a, bueno, no importa porque lo importante es tener views. No, ya va. Espérate un momento. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Exactamente, exactamente. Bueno, Yo profesores, voy a cambiar mi palabra. son Yo lo quiero más... Ah, cambiar mi perdón, palabra. Paoli, cambia su palabra. Es Porque para todos cerrar. estuvieron maravillosos y yo ahí divagando. Bueno, Ya no iba lo resumiría en tal caso con empatía, sobre todo uniéndolo con lo que ustedes han dicho. Creo que ahorita en redes sociales el asunto, como usted dice, la cultura de la cancelación, de los valores, de la postura, creo que más bien es una cuestión de empatía y entender al otro, y creo que eso es lo que nos define casi que como ser humanos. Creo que es hacia donde deberíamos ir, más que una cultura o un pensamiento que ya todos tenemos aquí, es entender. Creo que empatía sería lo que mejor podría definir el futuro. Y creo que... Bueno, profes. Wow, esto tenía que durar 1 hora y ha durado como, yo siento que tenemos horas hablando y yo podría quedar En 5. realidad sí. Yo no sé. Miren, gracias. Esto ha sido maravilloso. Amo haber compartido con el profesor Iván y la profe Ximena, porque siempre he oído, pero nunca he tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Y la profe Paoli, por supuesto que sí, porque estamos del lado del audiovisual, pero me encanta ver cómo podemos fusionar el mensaje para al final dar estas grandes conclusiones que juntos somos más poderosos en realidad cuando estamos trabajando de la mano. Así que mi invitación es para la próxima oportunidad, otra hora del té, aquí con esta gente que trabaja de profesor, pero que como ser humano tiene también muchas cosas que aportar. Así que feliz tarde, feliz todo y feliz hora del té a todos. Igual, que esté muy bien. Gracias. Fue Gracias. fenomenal esta experiencia. Mire, todo algo.